Vamos a seguir viendo cositas de Java, vamos a seguir viendo cuestiones de sintaxis, cuestiones que cambian con respecto a cómo era la sintaxis en lenguajes como Python, y vamos a ver principalmente en este archivo el tema de las estructuras de control que obtenemos, estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas, es decir, cómo es la sintaxis en Java para una secuencia de instrucciones normal, secuencial, una detrás de otra, que va a ser exactamente igual que en Python la estructura, solo que cambian alguna cosilla de sintaxis muy básica. Vamos a ver cómo son los ifs, los if-else, cómo son lo que era el match case en Python, que en Java va a ser switch case en lugar de match, y vamos a ver los bucles también. Empezando por una estructura de control de flujo normal, por una estructura secuencial, tendríamos una cosa así, donde todo se ejecuta uno detrás de otro, es decir, cada print va a ir uno detrás del otro. Y aquí la principal diferencia, además de, como ya vimos antes, de cómo se hacen los prints en Java, con llamando a system y out y luego al método print que queramos, vamos a ver que todas las líneas en Java, todas las instrucciones, acaban con un punto y coma. Esto en Python no era necesario, hay muchos otros lenguajes en los que sí lo es, hay muchos otros en los que no, pero bueno, es una finalización de instrucción bastante común en programación en general. Pasamos ahora a los condicionales, y el primer condicional que vemos es el if. En Python, si os acordáis, toda la sintaxis de lo que había dentro de un if o de un bloque de código en general lo podíamos ver por la indentación, es decir, sabíamos que una instrucción estaba dentro de otra porque estaba más indentada hacia la derecha, y cuando volvíamos a la indentación a la izquierda es que salíamos de ese bloque de código. En Java no, en Java, como con muchos otros lenguajes, lo que vamos a tener es llaves. Entonces, cuando hacemos un if, por ejemplo este if de aquí, de si el número es mayor de 0, todo lo que hay dentro de este if es lo que vamos a tener hasta la llave de cierre. En este caso es solo una línea y podríamos incluso escribirlo sin llaves, todo en la misma línea acabando con el punto y coma, pero bueno, si quisiéramos más líneas dentro del if, pues necesitaríamos las llaves que tenemos aquí, que delimitan el inicio y el final. Estas llaves también delimitan el inicio y el final de los métodos, como el método main, o de las clases, pero bueno, ya hablaremos de métodos y del paso de parámetros en Java y la sintaxis que conlleva más adelante. Vamos a ver, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de if que no se cumple porque el número estaba inicializado a 10, como sabéis, pues bueno, solo se ejecuta lo de dentro si se cumple la condición. Y seguimos con una estructura de tipo if-else, de si sí o si no. Entonces, si el número es menor que 0, imprime el número es negativo, else, y ojo, cierra las llaves del if, vuelve a abrir otras llaves para el else, y aquí tendríamos el bloque de código que se ejecuta en caso de que no se cumpla esta condición. Como decía, aquí tenéis un ejemplo de un if de una sola línea que no necesita las llaves, porque como solo tenemos una línea dentro de lo que sería el cuerpo del bloque de código if, pues no nos hace falta. Esto nos va a pasar con todas las estructuras. Si tenemos un bucle que solo tiene una línea en su cuerpo, podemos escribirlo sin llaves, pero si necesitamos más de una línea, tendremos que abrir unas llaves. Y también tenemos el if que teníamos en Python. Aquí es if, else, if, separado, a diferencia de Python, con la condición, con su bloque de llaves, y podríamos terminar con un else. Tenemos también los operadores lógicos, los podemos utilizar, como sabéis, para combinar condiciones. Aquí tenemos un if un pelín más complejo que los anteriores, otro con un OR en vez de con un AND. Y pasamos a la estructura tipo match case que teníamos en Python, la estructura selectiva, que depende del valor de una variable. En este caso, pues tenemos un string día inicializado a lunes, y como veis tenemos switch, y según el valor de lunes, que aquí está fijo porque está hardcodeado, pero podría venirnos de un input, podría venirnos de cualquier otra ejecución, y vamos a definir todos los casos que puede tomar día. Aquí el warning me lo da porque obviamente al estar hardcodeado siempre se va a ir por este case, pero aquí pues tenemos cada case con sus dos puntos. Fijaos que el switch también tiene su llave de apertura y de clausura, y dentro de cada case pues tendríamos lo que hacemos en caso de que se vaya por ese case, y un break para no seguir, porque si no ponemos el break va a seguir ejecutando cases hasta que encuentre un break o hasta el final. Y como veis, pues tenemos el caso lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, y el default, que es básicamente para todos los días, o digamos todos los casos que no están aquí recogidos, se van a ir por el default. El default es opcional, no hay por qué ponerlo, pero si queremos que ocurra algo en caso de que no esté contenido alguno de estos cases, pues debemos poner el caso por defecto. Este mismo switch case que tenemos aquí es la forma, digamos, clásica de escribirlo en Java. Podemos escribirlo también con esta sintaxis. Podemos hacer el switch día, case sin los dos puntos, ahora fijaos que antes teníamos los dos puntos, con la flecha típica de las lambda y lo que queremos hacer. ¿Qué ocurre? Que esto nos sirve principalmente para cuando tenemos una única instrucción aquí, y fijaos que no nos hace falta poner el break en este caso. Digamos un switch case más rápido de escribir,
pero para situaciones quizás un poquito más sencillas, ¿no? Con el default exactamente igual, con la flecha, y el resto de la sintaxis es lo mismo. Tenemos que mantener las llaves de apertura y de clausura para definir lo que hay dentro de ese switch, etc. Pasamos ahora a los bucles, a las estructuras de control. Vamos a empezar por el bucle while, el más sencillo de todos, que es bastante parecido a como lo hacíamos en Python, solo que cambiamos los dos puntos y la indentación por las llaves, y dentro tendremos pues todo lo que queramos hacer dentro de nuestro bucle, todo lo que queramos hacer en la estructura repetitiva. Aquí tenemos un contador que empieza a 0 y que va a entrar en el bucle 5 veces. En el momento en el que sea 5 saldrá del bucle. En Java tenemos también la estructura de tipo do while, que es un bucle que en Python no teníamos, pero que existe también en muchos otros lenguajes, y como tal funciona exactamente igual que el while, pero tiene la peculiaridad de que la primera vuelta siempre la va a dar. Es decir, aunque yo aquí en la condición tenga algo inverosímil que no se vaya a cumplir nunca y que por lo tanto vaya a salir directamente, el código se ejecuta antes de comprobar la condición. Esto nos sirve para situaciones en las que queremos que se ejecute algo al menos una única vez y después comprobar si cumple una condición o no. Es útil, pues por ejemplo, para cosas como cuando queremos entrada de datos por teclado o algo por el estilo, pedir por primera vez ese dato y después hacer la comprobación de si el dato introducido ha sido correcto o algo por el estilo. En vez de tener que pedir la primera vez fuera del bucle para que haya ya una condición que comprobar, pues podemos utilizar este tipo de bucle. Ya veis que la sintaxis es bastante parecida. Tenemos do, abrimos la llave, la cerramos y ponemos después de esa llave de clausura el while con la condición y punto y coma al final. Por último tenemos los bucles for. Los bucles for clásicos en Java son así, bastante parecido a lo que teníamos en Python, pero cambian un pelín las cosas, ¿no? En Python la variable de control, en este caso le hemos llamado i, se inicializaba sola. Aquí hay que inicializarle algún valor, por ejemplo a 0. No tenemos ya el tema del rango, pero sí que vamos a definir aquí el punto final. Digamos que esto lo que está definiendo es desde i, que vale 0 y la inicializo aquí, hasta que i sea menor que 5 o mientras i sea menor que 5, y aquí el incrementador, que en este caso utilizamos el operador más para incrementar de 1 en 1, pero podríamos pues incrementar de 2 en 2 o incrementar de 3 en 3 o lo que quisiéramos. Bien, tenemos también el for mejorado, el for each, para sobre todo cuando queremos recorrer una estructura de datos, como puede ser un array de números. Aquí tenemos, ya veremos más adelante más detalles sobre cómo son los arrays en Java, pero ahora quedaos simplemente con que es una estructura de datos. Tenemos un array con 5 números que podemos recorrer de 0 a su tamaño con números.length, con el for clásico que tenemos aquí, que es exactamente lo mismo que esto, pero recorriendo el array. Sin embargo, podemos recorrerlo también con un for each, que es exactamente igual que los for each de Python. Lo que va haciendo es iterar números sobre la variable número, por lo tanto va a dar tantas vueltas como números haya. Por lo tanto, pues número va a ir desde el valor 1, pasando por el 2, 3, 4, 5 y así hasta que se quede sin valores. Cuando llega el último valor, comprueba que el siguiente número ya no existe tal, entonces ya no repite la entrada al bucle y sale directamente. Podemos también, por supuesto, anidar estos bucles, tanto los for como los while, como combinarlo con estructuras condicionales. Esto exactamente igual que hacíamos con Python o con cualquier otro lenguaje. Aquí ya veis que pues tenemos dos bucles for anidados y aquí tenemos lo que sería una estructura de matriz o un array bidimensional con dos dimensiones, ¿vale? Una posición 0, 1 y 2, y dentro de cada una pues esto sería la 0, 0, la 0, 1, la 0, 2, la 1, 0, 1, 1, 1, 2 y la 2, 1, perdón, 2, 0, 2, 1 y 2, 2. Y esta estructura podríamos recorrerla tal que así. Tenemos un primer for, en este caso for each, que recorre las filas de la matriz, y después por cada fila tenemos un segundo for que recorre esa fila y asigna los números por cada vuelta. Es decir, en cada vuelta va a estar recorriendo cada uno de los números de esta fila, ¿no? Cuando llega al final de la fila, sale al for de fuera y recorre la siguiente fila. Vuelve a entrar aquí y vuelve a inicializar cada número. Lo mismo podríamos hacer con while o con cualquier otra estructura. Podemos crear también bucles infinitos, igual que hacíamos en Python con un while true, pero esto hay que hacerlo con mucho cuidado y siempre teniendo una condición de salida, por supuesto, o con, bueno, podríamos hacerlo con do while también, pero acordaos siempre con una condición de salida para no generar un bucle infinito. ¿Cómo podemos interrumpir estos bucles? Pues al igual que hacíamos en Python con la instrucción break. La instrucción break dentro de un bucle lo que va a hacer es, en el momento en el que se ejecute, salir de ese bucle, igual que ocurría en el otro lenguaje. En este caso, pues estamos haciendo un bucle del 0 al 4 y básicamente cuando llegue a la i3 va a salir del bucle y no va a imprimir más allá. También podemos saltarnos una vuelta con continue. Esto lo que va a hacer es recorrer el bucle del principio al final porque no va a salir del bucle, pero se va a saltar la vuelta en la que i vale 3 con continue. Va a pasar a la siguiente vuelta sin imprimir.
el valor del contador. Y por último también podemos utilizar etiquetas. No se suelen utilizar demasiado, pero a veces sí que son útiles. Podemos utilizar etiquetas sobre todo cuando tenemos varios bucles anidados, etiquetar uno para hacer que este break salga de ese bucle. Aquí, si os fijáis, si no pusiéramos la etiqueta, este break saldría del for interno. Pero si queremos salir de todos cuando se cumpla una condición, salir, digamos, del externo, del que tenemos más arriba en la escala en el orden de ejecución, etiquetamos con el nombre que sea, ya veis que lo pone en blanco, ya le he llamado etiqueta, pero podría llamarse como sea, bucle exterior o primer bucle o como queráis llamarle, se lo pasamos al break y de esta forma salimos de del de fuera, y no del de dentro. Podemos utilizar etiquetas también con continue para dar una vuelta más al bucle de fuera en lugar del de dentro. Esto depende un poco de la situación que tengamos y, como decía anteriormente, por supuesto, si solo tenemos un print, si solo tenemos una línea en los bucles, podemos escribirlos directamente en una línea sin necesidad de abrir llaves. Y con esto pues nos quedaría un poco la sintaxis básica de las estructuras más sencillas en Java vistas.